Vamos a empezar, pues, con el mensaje esta mañana, un mensaje que precisamente al respecto de lo que Dios ha estado moviendo en mi corazón, cuando me dio instrucción para hablar del carácter del cristiano, para permitir que el Señor mismo, que el Padre, que en Cristo nos ministrase del carácter del cristiano, pero del carácter de cualquiera. En realidad me habló de eso, de que en realidad estábamos desafiando al gigante o a los gigantes que no en pocas ocasiones confrontan nuestras vidas. El hermano Luis acaba de compartirnos muy brevemente, en realidad, porque sé que hay muchísimo más en el fondo al respecto de lo que Dios puso en su corazón. Pero justamente lo llevó a desafiar a uno o a varios de esos gigantes que en su carácter ha venido estableciendo lucha, terreno, frente de batalla. Ya nos compartió varios mensajes el Señor, uno de ellos que me impactó, no sé a ti, en donde nos habló de el ejército, el SEAL cristiano, ¿no? En donde nos hablaba que el SEAL, poniéndonos el ejemplo de este general del ejército de las fuerzas especiales en Estados Unidos y haciéndonos la comparación con el rey David y sus valientes, en donde no se preocupaban por la espalda, porque la espalda era cuidada por cualquiera de los otros, que a su vez tampoco se preocupaban por sus espaldas porque eran cuidadas, y como lo son en estos cuerpos de élite de los SEALs, que son una parte de la Marina de Estados Unidos, en donde todos tienen un propósito, una misión que cumplir y se cuidan unos a otros, por eso su espalda nunca les preocupa. La hermana Cindy Jacobs, cuando compartía este trozo, esta pieza de ministración, de mensaje de Dios que tiene mucho que ver con el carácter del cristiano, y ahora por alguna razón muy en particular lo estoy recordando, y tiene mucho que ver con lo que Dios ha estado trabajando conmigo, no sé contigo, hermano o hermana, o tú que me escuchas, o que vas a ver, vas a escuchar o vas a leer este mensaje. Esta mañana, quizá como uno de los últimos mensajes de esta serie, y en este contexto y en esta forma en como lo hemos venido haciendo, el Señor me pide cambios radicales en la actividad ministerial, cambios radicales en la manera en cómo estoy, y hablo de mí y hablo por mí, pero quizá también a ti todo esto te lleve a pensar, a manifestar, a decidir hacer cambios en la manera como vienes viviendo. Porque tiene que ver con compromisos, tiene que ver con cultura, tiene que ver con disciplina, que también el Señor nos ha venido hablando de ello. Yo le hablo disciplina espartana, he hablado de esto y he compartido en diferentes momentos al respecto en las últimas semanas. Y es que es muy común, amados, que cuando aún no has entregado tu vida a Jesús, a Cristo, que quizá, como yo mismo, ahora, porque tengo que compartirte que este caminar con Jesús no es algo que termina y ya, sino que es un proceso continuo en donde tú vas, así como dice la palabra de Dios, creciendo, caminando, evolucionando y subiendo hasta la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios. Así que quizá estás en un proceso, en un ciclo que a lo mejor vas a cerrar, estás próximo a cerrar y seguirá uno nuevo. Y seguiremos atravesando problemas, situaciones, retos, consecuencias de decisiones malas o buenas, de actitudes. Y por ello te encuentras como yo, clamando a Dios por ayuda. Reconociendo, y compartía yo la semana pasada, asegúrate que es cuando ya diste lo máximo, que utilizaste todos los dones espirituales, todos los talentos naturales que Dios te ha dado, y es solo entonces que clamas a Dios, porque justamente Dios empieza a trabajar de una forma sobrenatural cuando termina lo natural, que es lo que Él te ha dado a ti. Así que clamas a Dios por ayuda. Pides, le solicitas que te libre de las consecuencias de esos errores, decisiones que hemos tomado en el pasado. Y quizás hasta te comprometes
a no volver a cometerlos. Porque en el proceso también has lastimado a gente que quieres, a gente que amas, la primera que está en la línea de batalla. Recuerdo también, y nuevamente regresando a este ejemplo de la hermana Cindy Jacobs y este congregante en la iglesia, en la congregación que ella pastorea, en donde que es general del ejército de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, le decía que en los grupos de Marines, de los SEALs, solo 3 de cada 100 se gradúan en la clase. Pero que los 3 que se gradúan en estadísticas promedio pueden ser un poquito más o un poquito menos, quizá incluso menos, salen perfectamente capacitados, transformados en su carácter tal que entienden y reconocen que tienen un propósito concreto, específico en esto que el Señor les ha puesto en su corazón. Que tienen un propósito específico que les permite, perdón que esté haciendo este movimiento, pero es importante para poder tener un poco más de luz, un propósito concreto al respecto de lo cual, o aquello para lo cual fueron y han sido y seguirán siendo entrenados. Tristemente, una vez que pasa el susto, cuando regreso al ejemplo concreto que nos atañe al respecto de nosotros mismos, pasa el momento, pasa el tiempo crítico, pasa ese susto, lo humano es volver a caer en la misma situación, es decir, regresar a tus viejos hábitos, a la manera en cómo has venido viviendo. El buscar a Dios solo por conveniencia, que es un síntoma muy natural, muy humano, lo cual te hace caer solo en religión. Cuídate de la religiosidad, del simonismo. Me refiero a un término que utilizaba y que algunos estudiosos reconocen como de origen en precisamente Juan Hus. Y justamente al hablar, perdón que repita, de este simonismo, de canonjías, de bulas, de cosas que vienen de mente de hombre y no necesariamente tienen un origen divino y sobrenatural, regresas a tus viejos hábitos que no le agradan a Dios. Y luego estás nuevamente ante un momento de crisis buscando, decía nuestro hermano Luis, esta segunda oportunidad de Dios y una tercera y una cuarta, las que sean necesarias, claro, hasta que un momento llega en donde Dios no es que se vaya, pero se enfría el espíritu. Contristas al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y aunque tienes el deseo de cambiar en propia fuerza, tú no puedes hacerlo. Y entonces, quizá, de alguna forma, tienes por primera vez o nuevamente un encuentro con Cristo. Y esta vez un encuentro con Cristo de una forma personal, de una forma especial, de una forma única. Esta vez verdaderamente permites que Jesús, por medio del Espíritu Santo, toque tu corazón, sacuda tu corazón. Y entonces empieza a transformar tu vida porque tú así lo decides. Conozco que en cada persona que decide creer en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, se inicia un proceso de transformación desde el interior, el que luego se exterioriza en nuevas conductas, en emociones que cambian, decisiones que tomas. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 28 al 30, y esta es la versión latinoamericana, dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino que solo
aquella que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Palabra del Señor. Amén. Y es que, amados, estas son algunas de las cosas que cada seguidor de Jesús debe reflejar. Cambio de acciones y carácter. Hay evidencia de la salvación en nosotros. Buen testimonio ante los demás. Repito, hay señales cuando empieza a haber cambios en tu vida. Y esto es algo que sin duda quiero compartir con ustedes primordialmente. Primero hay cambio de acciones y carácter. Hay evidencia de la salvación de Jesús en el Padre, en el Espíritu Santo. Pero también hay buen testimonio ante los demás. No quiero decir que sea todo el tiempo, que eso es lo que anhelamos, al menos yo lo anhelo con todo mi corazón, pero te mentiría si te dijera que todo el tiempo esto se manifiesta en mi actuar. No es así. Amado, si hoy te sientes extraviado, te sientes perdido quizá, sin propósito, sin objetivos, sin que Dios tenga el control en tu vida, ¿te sientes así, acaso? Sin rumbo. Sin duda este mensaje y la administración de Dios en él es para ti precisamente, para mí. Yo no puedo decirte que estoy listo para todas las cosas que Dios quiere. Dios sigue trabajando en mi carácter, sigue trabajando en mis emociones, sigue hablándome y circuncidando porciones muertas en mi corazón para transformarlas y con este ruaj, de viento estruendoso que todo le sacude quizá, o este shekinah, silbido apacible, porque Dios se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere, te empieza a cambiar y te quiere cambiar. Dios te quiere hablar hoy de buenas decisiones y te quiero compartir para ello una pequeña historia. Cierto día un empleado platicaba con su jefe y le dice, dígame, jefe, ¿cómo es que ha logrado su éxito? Y el jefe le responde, mira, lo resumo en 2 palabras, buenas decisiones. Buenas decisiones, amados. A diario debemos tomar decisiones, todo el tiempo, todos los días estamos tomando decisiones. Unas son más determinantes, tienen más impacto y más inmediatamente. Otras son elecciones que tendrán consecuencias buenas o malas más adelante en nuestra vida. Que nos daremos cuenta de que tomamos una decisión que no era la correcta más adelante en nuestra vida. Todos los días decidimos sobre lo que vamos a comer, por ejemplo, o lo que vamos a vestir, a dónde ir, en qué horario. Y quizá, solo quizá, estas situaciones son fáciles de elegir. Estas que acabo de comentar estoy hablando. Pero otras deben de ser manejadas, deben de ser, primero que nada, discernidas espiritualmente, reflexionadas en tus emociones, pensadas, meditadas, analizadas, con mucho cuidado. Porque pueden marcar nuestra vida o cambiar rumbo para siempre. Y la pregunta quizá ahora surge es, ¿cómo tomar decisiones que sean las correctas? ¿Cómo tomar la decisión que agrada a Dios? ¿Cómo sé si estoy decidiendo y haciendo lo correcto, lo que Dios y a Dios le agrada? Te quiero compartir algunas ideas o consejos, si así me lo permites, para tomar decisiones correctas. Primero, antes que cualquier decisión, ora.
haz oración, clama a Dios por dirección, por rumbo. Por cierto, hermano, porque el mensaje esta mañana es ese, clamar por rumbo. Ora por rumbo, clama por rumbo. Resulta fácil decidir guiarnos por nuestras propias razones, por nuestras propias creencias y olvidarnos que de Dios proviene la sabiduría, que de Dios emana toda inteligencia y toda sabiduría. Sin su ayuda podemos involucrarnos en situaciones peligrosas e incorrectas. En la Nueva Traducción Viviente, en Proverbios 28-26 dice: los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. A salvo. No estoy diciendo que no uses tu razón. Lo que te estoy diciendo es que busques más adentro de tu interior. Allí en donde solo Dios puede impactar. Desde adentro, en tu espíritu, y tu alma y tus emociones son alineadas con tu pensamiento, con tu inteligencia. Y entonces todo tu ser participa en esta decisión. Por eso es que de repente, aunque tú crees en tu mente que algo está correcto, algo en tu corazón te dice que no es lo correcto. Y decides detenerte o incluso cambiar esa decisión. De eso nos habla por Proverbios 28 en el versículo 26. Segundo, aplica los principios de la palabra de Dios, de los principios bíblicos que te habla Dios. La Biblia, hermanos, y tú que me escuchas acá, es un manual de instrucciones para todos, pero principalmente para los hijos de Dios. Y digo principalmente no porque para los demás no lo sea principalmente. Lo digo es porque los hijos de Dios creemos que la palabra de Dios es palabra viva. Pero si tú estás empezando, tú que me estás viendo o escuchando o leyendo quizá por primera vez, la Biblia es un manual de instrucciones. Permíteme usar idea, esta comparación, para toda persona, para todo hijo de Dios. En el Salmo 119, el versículo 105, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Amén. Es una lámpara a mis pies que guía mi camino. Amados, meditar en la palabra y decidir conforme a lo que dice es una forma sabia de elegir correctamente. Y recuerda que si algo de lo que anhelas va contra los principios bíblicos, es decir, va en contra del diseño mismo de Dios, no es lo que Dios mismo quiere para ti, no es lo que Él quiere para ti. Tercer consejo: piensa, medita, reflexiona, discierne en el futuro, en el propósito de Dios. Y es esta una de nuestras debilidades, pues estamos muy acostumbrados, y más en el mundo occidental, a pensar solamente en el instante de disfrutar, en la inmediatez, olvidando meditar, reflexionar, discernir, interiorizar, hacerlo de nuestra vida. ¿Qué va a pasar si decidimos algo y la decisión que estamos pensando tomar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y ahí es cuando más nos equivocamos. Cuarto consejo: pide consejo. Justamente, pide consejo. Quizá un buen consejo no determine tu decisión, pero por lo menos escúchalo. Dice la palabra de Dios en Proverbios: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Quizá escuches consejo y aún así no te indique rumbo. Acabes tú decidiendo algo distinto, pero ya hiciste algo sabio. Escucha consejo.
Toma el mejor camino para lograr aquello que tú anhelas, aquello que sientes en tu corazón que es lo correcto, pero para eso escucha consejo. Amado, amada que me escuchas, no rehúses buscar guía en aquellas personas que tienen mayor experiencia. Y muchas veces las personas que tienen mayor experiencia no necesariamente son las personas que son mayores en edad que nosotros. Porque puede haber gente más joven que nosotros que ha vivido cosas que nosotros no hemos vivido. Y por lo tanto, al menos en esa área de tu corazón, en esa área y en esa esfera de influencia, son ancianos, consejeros en tu vida. Lo pueden ser. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, versículo 6, nuevamente, la versión Nueva Traducción Viviente. Así que no vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. En la multitud de consejeros está la sabiduría, esa es la misma porción en la parte B de Proverbios 24, versículo 6, en la versión Reina Valera 1960. Una vida llena de gozo y satisfacción es el resultado de las buenas decisiones, ¿sabes? Si tú en algún momento te sientes con opresión, con depresión, emproblemado, como que no tienes rumbo, como que te sientes perdido, no tengas duda, es porque has tomado malas decisiones en el pasado. Hace poco, hace mediano tiempo o hace largo tiempo. Y si ya lo sabes y se está recibiendo este mensaje de esta manera, gloria a Dios, porque entonces podrás identificar las decisiones que tomaste mal, lo cual te pone en el camino de corregir, siempre rodeado de consejeros. Y el primero, el consejero de consejeros, como nos dijo la semana pasada el Señor, el Padre mismo, Dios mismo, Cristo mismo en el Espíritu Santo. Una vida llena de gozo y satisfacción es el resultado de las buenas decisiones. ¿Quieres tomar decisiones sabias? Persevera en oración. Si tú quieres tomar decisiones sabias, tienes que perseverar en oración. Ahí sí, hermano, amado que me escuchas, no hay de otra. Persevera en oración, amado. Si tienes duda, te remito a la palabra de Dios. Escucha testimonios documentados en la misma palabra de Dios. Moisés, por ejemplo, clamó a Dios y el mar se abrió, ¿no? Por instrucción de Dios le dijo, levanta tu bastón, levanta tu báculo, ponlo en la tierra. Y se abrió el mar. Ana ora y su vientre fue abierto. El Cana mismo sorprendido, su esposo, y nació Samuel. Asa oró y obtuvo una victoria para Dios. Daniel oró y le fueron reveladas las 70 semanas de las que habla la palabra de Dios en Daniel 6. Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó en un minuto y le entregó tesoros y permisos y cartas que le permitieron ir a Jerusalén y levantar los muros, pero también la fe del pueblo de Dios. Elías oró y la lluvia descendió sobre la tierra luego de haber estado 3 años cerrados los cielos. Eliseo oró y el Jordán mismo también dividió sus aguas para que pasara en seco. Jesús mismo oró en el huerto de Getsemaní y fue fortalecido para enfrentarse al sufrimiento que iba a vivir. La iglesia hoy ora ardientemente, fervientemente, como lo hicimos durante 40 días con esta oración México 714, liderada por el pastor Abel Sánchez y por muchos pastores, hermanos en Cristo como Luis Palau o Alberto Motesi incluidos y grandes hijos, siervos de Dios de esta nación, unidos todos, clamando juntos para que tuviéramos un tiempo precioso y unas elecciones tranquilas como lo han sido. Pablo y Silas oraron y cantaron y las puertas de la prisión les fueron abiertas.
cayeron las cadenas de todos los presos incluso. En toda la Biblia, sí. En toda la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos ejemplos de personas que en oración alcanzan y obtienen resultados que buscan. ¿Por qué no imitar entonces su proceder y entonces nosotros mismos también orar? Juntos o acompañados o solos o como Dios mueva tu corazón, pero búscale en oración. No solo por momentos, todo el tiempo. Dice Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Amén. Orad sin cesar. Amados, creo firmemente que la victoria, esto es el éxito en términos naturales, de que lleguemos a tener o que aquello que anhelamos conseguir está fundamentado en permanecer en actitud de oración, pero no de cualquier oración. Una en donde con humildad clames a Dios porque reconoces que sin Él nada es posible. Romanos en el capítulo 12, versículo 12 dice, nueva versión internacional, alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Amén. Amados, es que necesitamos ser mujeres, hombres de oración. Y ya sé que probablemente mentalmente lo que te está llegando, o quizá en tu corazón, es doblar rodilla y estar hincados y luego me vas a decir, y hermano, y pues a qué hora si estoy en la oficina, o cualquiera que sea la circunstancia, déjame te digo, tú puedes orar en cualquier momento, en el baño, mientras te bañas, mientras haces ejercicio, mientras manejas, puedes orar, puedes clamar a Dios, puedes adorar a Dios. Sea que estemos pasando tiempos difíciles o estemos en tiempos de paz y de quietud, ora a Dios. Es imperativo que permanezcamos en oración porque en oración encontramos paz, encontramos fortaleza, encontramos respuesta, encontramos consuelo, encontramos sabiduría, encontramos fe, encontramos esperanza. ¿Sí? Nuestra fe que tanto precisamos para seguir adelante también tiene origen en la oración. Porque es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, dice la palabra de Dios. Y tú no puedes ser fortalecido en el Espíritu si no te consagras, si no clamas a Dios en oración. Amado, no subestimemos el perseverar en oración, ya que en ella se sustenta la gloria y poder del infinitamente poderoso Dios del universo. No tengas duda alguna de ello. Y ahora te invito a que escuches esta aseveración de parte del Padre, que se encuentra en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría, palabra del Señor. Amado, tienes que aprender a decir que no. ¿Sí escuchaste bien? Tienes que aprender a decir que no. Y te invito a una reflexión. ¿Cuántas veces
has tenido dificultad para decir que no? Y terminas haciendo cosas que no quieres, que no sabes, simplemente por compromiso. No lo deseas, no sabes hacerlo, no tienes la menor intención de hacerlo y solo por compromiso dijiste que sí, cuando pudiste haber dicho que no. Y es sabio decir que no y saber decir que no cuando Dios mismo está diciendo que no es para ti, que no es el momento para ti. Cuando esto sucede, el tiempo que dedicamos a las tareas que dijimos que sí, cuando debimos de haber dicho que no, se lo quitamos, por ejemplo, al matrimonio, se lo quitamos a los hijos, se lo quitamos a los amigos, se lo quitamos hasta a nuestra relación con Dios. Y aquí el Señor, el Padre mismo, nos está invitando a tener equilibrio en todo, a usar nuestro tiempo con sabiduría. Dile a tu hermano ahí al lado y allá también, como me digo a mí mismo, ahí te hablan. Si todavía no has aprendido a decir que no, es quizá porque te preocupa todavía lo que los demás opinan de ti o piensan de ti o están diciendo de ti. O cómo van a reaccionar o si se van a enojar. Y te invito a que recuerdes que el Señor quiere que seas buen administrador de tu tiempo. Que seas un mayordomo fiel y sabio. Por otra parte, si por no saber decir que no, dices que sí y luego no te da el tiempo para hacerlo, es muy probable que suceda exactamente lo que temías. Que te recriminen, que quedes mal, que los demás se enojen y va a ser incluso mayor de mala la situación por haberte comprometido a algo que en realidad no podías cumplir. Era mejor decir que no desde el principio. Recuerda que cada día Dios nos regala 24 horas para ser vividas, pero es nuestra responsabilidad administrar sabiamente cada momento. Porque de no hacerlo, si no aprendemos a decir que no, es muy probable que te quedes cansado y sin fuerza. Cansado y sin fuerza, sin ánimo, sin energía. Es más, déjame preguntarte, ¿estás hoy cansado? ¿Hoy te sientes sin fuerza? No olvides que Dios ha prometido ser tu fuente de energía. Dice la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 40, versículos 29 y 30, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Palabra del Señor, amén. Cada día trae sus propias batallas. Cada día trae su propio reto. Cada día te entrega la necesidad de tomar decisiones. Y estas decisiones requieren de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de sabiduría. Y ese ritmo de vida muchas veces nos deja agotados, sin energía, quizá sin esperanza, y justo porque no dejamos tiempo primero a quien nos ha dado del tiempo, Hashem. Porque al primero que tenemos que buscar es al Padre, al Todopoderoso. Si ahora te sientes hoy de esta manera, cansado, sin fuerza,
Recurre ya mismo a tu fuente de energía, que es el Padre, Hashem, el Todopoderoso. Solo a través de Él, te lo puedo decir, te lo puedo aseverar, solo a través de Él vas a encontrar esa fuerza, la fe, esperanza para seguir la carrera de la vida, tomado firmemente de su mano. Y entonces encontrarás, habrás entendido quizá, pero discernido preferiblemente desde tu espíritu, lleno del suyo, fuente de rumbo, fuente de gozo, fuente de poder. Dice la palabra de Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Palabra del Señor. Amados, ¿cuándo y cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, seré feliz cuando tenga eso que quiero? Seré feliz cuando mis hijos actúen de tal o cual forma. Seré feliz cuando... Y tú completa la frase, porque eso pasa todo el tiempo. Son solo palabras, pero seguramente las hemos escuchado o hasta han salido de nuestra propia boca. Demuestran que la felicidad de una persona está basada en lo que tiene y no en Dios. Ahora, puede que estés preguntándote, ¿qué sucede cuando mi felicidad está basada en alguna cosa o situación? Y es que sucede que cuando esa situación ya no esté, la felicidad también se va a ir. La felicidad también se va a ir cuando eso suceda. Cuando tú dependes de algo externo, de algo material, cuando dependes de una situación que aparentemente tienes bajo control o que está controlada, y de repente todo eso se desvanece, se pierde, ¿también se va tu gozo? ¿De qué depende entonces tu gozo? Y es que cuando, amados, la situación es la que ancla el gozo en tu corazón, cuando tu corazón está aferrado a estas situaciones o a comportamientos que esperas de algo, de alguien, por ejemplo, de los hijos o de la familia o de otras personas o de aquello que posees, o no estás en gozo porque no lo posees, sufres o vas a sufrir profundamente. Cuando eso que esperas que suceda no ocurre o cuando esas posesiones ya no están por alguna situación. E incluso va a ser difícil vivir de esa manera. Un ejemplo de eso es la vida del joven rico a quien Jesús le había pedido dar sus posesiones a los pobres y seguirlo. En el Nuevo Testamento dice, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos 21 y 22, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Y entonces compartía, este joven se entristeció y no siguió a Jesús, porque la fuente de su vida y de su alegría eran los bienes que poseía. Y aquí quisiera plantearte un par de preguntas al menos. ¿En algún momento de tu vida hubo algo que se convirtió en esa fuente de gozo en tu vida?
¿Estás hoy esperando que suceda algo o con algunas personas? ¿O con alguna persona? ¿Y dependes de eso para sentirte en gozo? La palabra de Dios enseña que todas las cosas de este mundo son temporales, es decir, que ya no estarán en algún tiempo. Todo es pasajero, todo es vano. Vanidad de vanidades, escribía el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero sabes, nuestro Dios es eterno y Dios debe ser la fuente de nuestro gozo. Él es la fuente de nuestro gozo. Y es que, amados, el fundamento de nuestro gozo debe de tener origen en nuestra relación personal e íntima con Él. Y ahora escucha, como testimonio en la palabra de Dios, hubo un hombre llamado Habacuc, el cual vivió una situación muy crítica en el tiempo en que estaba. En ese momento nada parecía salir bien, todo iba de mal en peor. Y entonces escribe Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. Palabra de Dios. Amados, Habacuc aprendió cuál debe ser la razón de su gozo, o más bien, quién debe ser la razón de su gozo. La situación de Habacuc demuestra que el país, en el momento en que Habacuc escribe esto, estaba en un mal momento. Había sequía, no florecían los árboles, la tierra no producía fruto, no había ganado, la sequía claramente estaba acabando con el ganado, pero a pesar de eso, Habacuc mantenía su confianza en Dios y su alegría en Él. Y Habacuc no fue defraudado, ¿eh? Amados, Jesús es la fuente de todo gozo y de toda alegría. Por eso la palabra de Dios enseña que en su presencia hay plenitud de gozo, como nos dicen los Salmos en el capítulo 16 y en el versículo 11. Escucha esto. En cualquier corazón en el que Dios habita, existe gozo. Uno que permanece a pesar de los momentos difíciles que puedan existir. Sin embargo, cuando queremos cambiar la fuente de agua viva que es Cristo mismo, el Padre, en la llenura del Espíritu Santo, cuando queremos cambiar este fuente de gozo y buscamos en otro lado, vamos a ser defraudados. Va a ser algo temporal, va a ser algo pasajero. El gozo de Dios permanece. Siempre el gozo de Dios permanece. Pero recuerda, clama, ora. En un tiempo el pueblo de Israel cambió la fuente de su gozo de una forma temporal por fuentes temporales. Y Dios les dijo, y esto está escrito en Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes fuente de agua de vida, les dijo. Y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. ¿En dónde tienes depositada tu fe?
¿De qué manantial y de qué fuente de vida y de agua estás bebiendo? No podemos rechazar al Padre, no podemos rechazar a Jesús y aceptar bienes materiales en lugar de que sacian y que llenan solo lo que Dios puede llenar. Porque tu corazón solo Dios lo puede llenar. Tu gozo solo puede venir de tu Creador si pretendes que sea un gozo eterno y permanente. Te invito a permitir que el amor de Dios inunde y sacie tu corazón para no aferrarte a los bienes de este mundo. Permite que Jesús sea la fuente de tu gozo, porque el gozo verdadero que da rumbo y da sentido, amados, dice la palabra de Dios en Filipenses en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En este corto pasaje encontramos la excelencia del gozo, de un gozo verdadero, pero también la exhortación a que lo experimentemos. En cuanto a lo primero, la excelencia del gozo verdadero, dice en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Amados, recordemos que Pablo estaba como prisionero en una cárcel romana mientras escribía estas palabras, no por haber dicho algo indebido, tampoco lo había hecho, sino porque proclamó el mensaje del evangelio con denuedo. La verdad vence todo. Aún no había recibido su sentencia porque el juicio no había concluido, pero la posibilidad de esta sentencia era muy real y además era una sentencia de muerte. De hecho, finalmente Pablo fue decapitado. Él lo sabía. Y en estas condiciones en que Pablo habla de excelencia en el gozo, y la vivía además aún estando encarcelado y sabiendo que le venía la muerte, hacía referencia a una ofrenda del Antiguo Testamento llamado libación. Y es que, amado, la libación consistía en derramar vino o aceite sobre el holocausto, sobre la ofrenda de flor de harina, también llamada oblación. Y la libación simbolizaba a Cristo en su vida inmaculada y muerte voluntaria, en donde derramó su sangre, no para cubrir pecados, no, para limpiar todo pecado de todos quienes, no solo con nuestra boca, pero con nuestro corazón, creemos que Él es Hijo de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Pablo se veía a sí mismo como ese vino y aceite, ofrendando su vida como sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Y en esa figura traería gozo a Dios y a los hombres. Y es que tu fe en servicio, amado, te da rumbo. Así como Pablo, que aún encarcelado y sabiendo que iba a morir, sabía que estaba sirviendo. Tu fe en servicio te da rumbo. Y es impactante, amados, que la fe de los filipenses no era una fe muerta, era una fe que se manifestaba en sacrificio y servicio. El sacrificio tiene que ver con una negación de uno mismo para que se manifieste Cristo en nosotros. El sacrificio de la fe de los filipenses les movió a ceder sus derechos en beneficio de Cristo y de los demás, lo cual a su vez resultó en un servicio para Cristo mismo y para los demás.
Y esta fe en servicio a los demás es una fe genuina. Hoy nos hace falta ese tipo de fe. No digo que no estudies la palabra de Dios, no digo que no te reúnas con tus hermanos, es bíblico. Pero si verdaderamente tienes fe, tu vida da testimonio de tu fe. Y esa fe es necesaria manifestarla hoy. ¿Cómo vives tu vida? Habla tu vida de la fe y de que Cristo vive en ti, de que el Hijo de Dios, de que el Padre en su Espíritu Santo se manifiestan en tu vida. ¿Es tu rostro el que refleja el amor de Dios? Porque hoy, en la mayoría de los hijos de Dios, de los creyentes, vemos una fe barata, gracia barata, escribió Dietrich Bonhoeffer por allá del año 1923. El precio de la gracia. Una gracia y una fe baratas en el mejor de los casos, una fe muerta en el peor de los casos. Una fe que solo leen pero no viven. Personas que dicen que tienen fe y que son salvos por fe, pero viven como quieren. Viven para ellos mismos, hacen respetar sus derechos desde aquí y no desde el corazón. Con su razón y no con su fe y su convicción, y miran a los demás como objetos para satisfacer sus intereses personales. Les comparto una reflexión personal. Hablar de servicio a personas que solo ven cómo satisfacerse a sí mismos es como lanzar un insulto, porque piensan que están en este mundo para ser servidos por los demás. Si estás en una congregación donde tu pastor te pide que le sirvas, vete de esa congregación. Vete. Porque un hijo o hija de Dios sabe que solamente es un emisario, un embajador de Dios. Y que lo que habla es porque Dios se lo da. Porque al que hay que servir es a Dios, no al hombre. Personas así jamás se han detenido a pensar que el mismo Señor de la gloria en sus días, en este mundo, Jesús mismo, el Hijo de Dios, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amado, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe viva que manifiesta sacrificio y servicio? ¿O es una fe muerta o enferma de muerte que se manifiesta en busca de su propio beneficio y considera el servicio a los demás como algo indigno? Los filipenses tenían una fe viva y por eso se sacrificaron y sirvieron. Y cuando Pablo miró aquello, Pablo comparó su posible muerte con esa libación, ese derramar de la unción del aceite o de ese vino que produciría un grato olor a Dios y a los demás. Este pensamiento traía un gozo indescriptible a Pablo, por eso dice, me gozo y me regocijo en todos vosotros. Por ello es que Pablo en el capítulo 1 de Filipenses nos dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No te parece algo maravilloso? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y allí está Pablo encarcelado, lejos de su tierra, con pocos amigos a su alrededor. Lucas, el doctor, era el único que lo iba a visitar. Bueno, el único que le permitían visitarlo, pero de todas maneras no hubiesen sido muchos. Eran perseguidos. Lucas corría el riesgo, enfrentando una posible una posible sentencia de muerte, como acabó ocurriendo y fue decapitado. Y sin embargo diciendo, me gozo, y como si eso no fuera suficiente, me regocijo. Amados,
¿Y cuál es el secreto que hizo que Pablo se sintiera así? Sin lugar a dudas, la fuente de su gozo era el Señor. Su palabra, sus promesas. Y cuando la fuente de nuestro gozo es la persona de Cristo, no importa cómo están las circunstancias externas, igual tendremos el gozo que necesitamos para vivir. Puede ser que no nos vaya bien en los negocios. Puede ser que un hijo se descarríe. Puede ser que un ser querido enferme. Puede ser que las cosas no nos salgan como esperábamos que salieran. Puede ser cualquier cosa. Nos va a afectar mayor o menormente. Sin embargo, nada nos puede quitar el gozo, porque simplemente la fuente de nuestro gozo no son las circunstancias, sino la persona de Cristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y amados, vamos a concluir. Amado, una vez que hemos considerado la excelencia del gozo verdadero, consideremos la exhortación a experimentar, ese gozo verdadero. Como nos dice el versículo 18 de Filipenses 2, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es una decisión, amado. Es mi decisión el experimentar el gozo de Dios. Es resultado de aplicar voluntad, si no, entonces, ¿para qué recibir mandatos como este en su palabra? Esto que estoy diciendo, así mismo, gozaos, te está diciendo y te dando una instrucción, te está dando una orden, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Quién dice amén? Dios no quiere hijos apesadumbrados, Dios no quiere hijos derrotados, Dios no quiere hijos desanimados, Dios no quiere hijos frustrados, Dios no quiere hijos en depresión. Dios quiere hijos que se gozan, que se regocijan, y por eso nos manda a gozarnos y a regocijarnos. Pero no nos está pidiendo, ni nos está diciendo que puedes regocijarte y gozarte. Nos está dando una instrucción: gózate y regocíjate, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Y qué si estás pensando, mi hermano? ¿Cómo puedo yo gozarme y regocijarme si me acaban de despedir del trabajo, o si mi hija está enferma en un hospital, o si los planos que hice se acaban de hacer pedazos, o si nada me sale bien? Pero ¿sabes qué, mi amado? ¿Sabes qué? Tú que me oyes, que me ves quizá, que me escuchas. Pablo te está diciendo, el Señor mismo por medio de Pablo nos dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, ¿cuál es la fuente del gozo de Pablo? No fueron las circunstancias, ¿verdad? Estaba en la cárcel, estaba siendo juzgado, era muy probable que la sentencia fuera de muerte, como lo acabó haciendo, lo decapitaron, pero él estaba en gozo, porque él vivía en Cristo, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, escribió. Pablo encontró su gozo en Cristo, y así mismo tú y yo podemos, debemos de encontrar nuestro gozo en Cristo Jesús. Quizá hoy mismo te encuentras en medio del fuego despiadado de la prueba. Tu carne está en medio del lamento, en la autoconmiseración, de sentirte abandonado, despreciado, confuso, quizá hasta deprimido. Has perdido el gozo de vivir. Amado, no sigas así. No sigas así. Levanta tu cabeza, refúgiate en Jesús, porque Él es la fuente inagotable de todo gozo. Búscalo en su palabra, búscalo en oración, clama a Él, deposita sobre Él tu ansiedad, tu depresión si es que está ahí, y te aseguro que el gozo volverá a tu vida.
Te lo digo porque lo he visto. Porque cada vez que me he encontrado en tiempos de tristeza o de tropiezo o aún de depresión, porque sí, aún como hijo de Dios puede pasarnos, recurro al trono de la gracia, me encuentro nuevamente con el Padre y me vuelve a decir y a recordar con esa sonrisa maravillosa y con esa luz que todo lo cubre y lo enciende y lo ilumina. Recuerda que soy yo tu gozo y tu verdad y tu motivo y tu razón. Y si funciona conmigo, amado, funciona para ti y para ti y para cualquiera que le busque. Busca a Dios. Ten un encuentro personal e íntimo con Él. Y nunca, nunca te apartes de su presencia y dejes de clamar y orar buscando por su gozo y por su rumbo y dirección. Como nos quiso hablar esta mañana para llevarnos a clamar por el rumbo y la dirección que es conforme al propósito de Dios, al propósito del Padre, al propósito de Hashem, el Todopoderoso. Vamos a orar y vamos a entregarle a Dios este tiempo precioso de adoración que hemos vivido. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque es en tu bondad infinita y en tu misericordia que hemos recibido de ti palabra de vida, salvación y vida eterna, Padre mío, y que clamamos, Padre mío, para que se manifieste en nuestras vidas con toda unción, con toda gracia, en amor y en poder, Padre mío. Gracias, Señor, porque has hablado en nuestros corazones, y gracias porque, Señor, en nosotros pones tu propósito y tu voluntad, y no dejas, Señor, que nada, Padre mío, nos deje sin tu presencia, Señor, y sin que tú, Señor, hables y ministres, y llenos de tu amor, de tu gracia y de tu poder, Padre, continuemos hacia ese rumbo que tú nos estás mostrando, en donde, orando y clamando, Padre, recibimos de ti dirección, luz y verdad, porque la verdad lo vence todo. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén. Dios los El cielo está aquí. El cielo está aquí. Hay ángeles cantando. Hay ángeles danzando. El Padre está aquí. El Padre está aquí. El Padre está aquí. El Padre está aquí. Su fuego arde aquí. Su fuego arde en mí. Su río está fluyendo. Su viento está soplando. El Padre está aquí. El Padre está aquí. El Padre está aquí.
Hay ángeles cantando, hay ángeles danzando.